ganas, sino porque el tema no... lo que intentamos acá mostrarles son algunas páginas más que nada, porque la parte de información convencional ya les habló bastante Martín, yo les voy a mostrar igual algo. Y de páginas les mostramos alguna porque imagínense que fuente de información meteorológica van a entrar en un montón de aplicaciones, páginas web, etcétera. Lo que les recomendamos, como hicimos antes, cuando le dijimos busquen bibliografía de lo que busquen, tengan en cuenta la fuente y traten de tener criterio para discernir entre información más o menos y un dato real o confiable. Por ejemplo, ustedes todos deben tener en su teléfono instalado alguna aplicación relacionada con el pronóstico, con el clima, etc. Y estén en donde estén, van a tener pronóstico para su localidad. Y en verdad el pronóstico o los datos meteorológicos más que nada no están disponibles en todas las ciudades, porque no hay estaciones meteorológicas en todas las ciudades. Generalmente deberían referir de dónde viene ese dato meteorológico. Por ejemplo, un caso que me pasó hace poco en el sur de Buenos Aires, la página que yo consulté te tiraba un dato de temperatura y aclaraba abajo: el dato está tomado de la estación meteorológica más cercana, que es de tal localidad y a tantos kilómetros. Ese dato es importante si el dato no viene del lugar donde realmente ustedes están mirando. Y una aplicación seria o una página seria debería informar ese tipo de detalles. Porque si no, pareciera que uno tiene una aplicación que tiene el dato meteorológico de cada metro cuadrado del mundo y no es así. A modo de ejemplo le digo eso. Entonces, bueno, vamos a ver fuente de información meteorológica. A ver si avanza esto. Bueno, como verán, es la misma presentación que le estaba dando Martín, así que esta parte es lo mismo. Les presentaba el observatorio, el instrumental convencional, el automático, la libreta donde el observador anota la observación, la estadística ya climática, como les mostraba Martín. Esto no deja de ser una fuente de información meteorológica, en este caso es un escaneo de un papel. Esto era, digamos, la fuente es un papel impreso, que en algunos lados obviamente lo pueden llegar a conseguir, y si no, está todo digitalizado. Estas son un poquito más modernas, que son siempre del Servicio Meteorológico Nacional. Fíjense que acá ya abarca otro periodo, es 91-2000, es más actual. Ya el formato incluso nos dice que es un poquito más moderno, si se quiere. Pero la estadística, más allá del periodo que abarcan, siempre tiene la información que tiene, siempre es calculada de la misma forma. Eso es la caracterización. La lluvia se caracteriza siempre igual, la temperatura igual, etc. Valores medios de temperatura, de viento, nubosidad, heliofanía. Ya vamos a ver algunos de estos conceptos que todavía no tenemos: precipitación, otros eventos como puede ser helada, nieve, granizo. Fíjense que en esos casos, helada, nieve, granizo, viento fuerte también se caracteriza como número de días, no solamente como un valor absoluto de la magnitud, sino como cantidad de días, otra forma de caracterizar. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estas estadísticas, que como decía son más actuales, viene acompañada, aparte de la información tabulada, de información en forma gráfica que siempre es muy útil, más que nada para, por ejemplo, en el gráfico abajo, fíjense cómo nos permite comparar diferentes índices basados en la temperatura en un mismo gráfico. En un mismo gráfico, lo que está, fíjense, está graficando, valga la redundancia, 5 índices. Los 5 son dependientes de la temperatura, pero si nosotros quisiéramos mirar esto de la tabla de donde proviene, estaremos mirando solamente números y sería más difícil de entender que presentado así en gráficos. Esa es una buena utilidad que tienen estas estadísticas más modernas.
Y después entramos en lo que es, como les decía, a lo anterior era más basado en la información de estaciones convencionales y presentados en papel o papel digitalizado. Y después nos metemos en lo que es ya fuentes de información meteorológica o climática, ahora vamos a ver, de páginas web. Como les decía, hay tantas páginas web como usuarios, básicamente. La idea es mirar y ver de qué se trata cada uno y saber discernir si es una página seria, confiable o no. El SIGA 2, que es el que acá está primero, lo voy a dejar para lo último, porque de acá va a salir la ejercitación que vamos a hacer. Así que vamos a... Bueno, este es el SIGA, como les decía, lo vamos a dejar para lo último y se los voy a mostrar directamente desde la página web. Que dicho sea de paso, acá quedó desactualizada este visualizador web, es un poquito antiguo, digamos. O sea, hay una versión más nueva actualmente. Lo pasamos de largo, después lo muestro puntualmente con un ejemplo online. Esta página que se llama, viene de lo que es Meteo Bahía, fue desarrollada en el marco de un proyecto en el que es el que les contaba Martín, que participamos nosotros dos, que es este. Y toma datos de las estaciones de INTA, así como el SIGA, que es el que les voy a mostrar, que pasé de largo recién y les voy a mostrar al final. Toma datos de estaciones desarrolladas por INTA y por la UTN, estaciones automáticas. Esta página toma exactamente los mismos datos, la misma fuente, pero tiene otro marco gráfico, o sea, la forma de interactuar es un poco distinta. Y además, fíjense que en el SIGA solamente van a tener datos meteorológicos. Es decir, pueden tener una estación que tiene, las más antiguas ya están cumpliendo 10 u 11 años de toma de datos, pero son datos meteorológicos. En ninguna parte de esa página del SIGA nadie promedió valores de enero a lo largo de esos 10 u 11 años. Eso es información de un momento en particular. Lo que es clima, como decía Martín, es información promediada. Y en este caso, además de tener la información, fíjense en este cuadro, les está dando un dato meteorológico. ¿Por qué? Porque es la temperatura en Reconquista a las 21 horas del 7 de agosto de 2017. Esto es una captura de pantalla, obviamente. Y bueno, tiene alguna descripción de la situación del cielo, algo nublado o con humo, porque bueno, el observador dijo eso. Y bueno, hay otros valores que no los tiene porque supuestamente esa estación no es la medida. Entonces acá en esta página tenemos meteorología y fíjense lo que dice acá. Esto fue el 7, o sea, este día. Pero también tiene información del martes 8, del miércoles 9, del 10 y del 11. Esto es pronóstico, ya es otro espacio temporal, si se quiere, creo que está bien dicho, ¿no? El pronóstico nos está diciendo en base a modelos matemáticos que se alimentan de datos meteorológicos de varias partes, no solamente de un solo lugar, cómo va a ser el tiempo, porque por el lapso que estamos considerando acá son 5 días, estamos hablando de tiempo y no de clima, cómo va a ser el tiempo en los próximos 4 o 5 días. Y aparte les presenta esa información en lo que se llama meteograma, que es un gráfico en donde se representa la variación temporal del meteoro, del fenómeno meteorológico considerado. Acá estamos considerando viento, no están las referencias acá, quizás me haya quedado cortado en la captura, pero entiendo que esto rojo es la temperatura, las barras son lluvia y quizás el verde sea humedad. Debería verlo, pero bueno. No, acá está por la letra verde es presión atmosférica y este es el eje de temperatura que corresponde a la línea roja. Entonces acá ya tenemos, si bien no lo vimos, pero ya les comenté que el SIGA es información meteorológica, acá ya tenemos información meteorológica y pronóstico, y aparte presentado en forma de meteograma. Esto es el WinGuru, que es una
es una página y creo que también está en formato de aplicación que nace en su momento como para usuarios de navegantes a vela, que principalmente les interesa lo que es velocidad y dirección de viento y oleaje. Después lo fueron perfeccionando y fueron agregando otras variables, pero fíjense que de vuelta estamos hablando de información meteorológica. No solo, o sea, estamos hablando de información meteorológica y también de pronóstico. Fíjense, esto está, arranca, si se quiere, el 7 de agosto de 2017, que es esta fecha, a las 18 horas, bueno, esto es UTC, o sea que tiene el pronóstico para las 15, las 18 y las 21, que es lo que restaba del día en el momento que se consultó la página, y después para martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, tiene pronóstico cada 3 horas. Si yo mal no recuerdo, en 2018 cambió un poquito el concepto o la norma, o cómo el concepto de qué pronóstico se considera creíble. Hasta ese año, que si mal no recuerdo era el 2018, se hacían pronósticos incluso a 7 días. Ahora actualmente el servicio meteorológico, el pronóstico, lo hace a 5 días, con pronóstico de máxima y mínima, o sea, de 2 momentos del día, y solamente el pronóstico a 3 días tiene un pronóstico cuatridiurno, o sea, pronostican pronostican el estado del tiempo a 3 días en 4 horas de cada uno de esos 3 días. Fíjense que acá estaba pronosticando a 7 días y metiendo un pronóstico de 6 horas o 7 horas. Como que esto ya deja de ser creíble a partir del tercer día, o no que deja de ser creíble, sino que deja de ser exacto. Entonces, actualmente se considera que un pronóstico es creíble o cumple con lo que se pronostica, no más allá de los 3 días, y con 4 pronósticos diarios. Después, si ustedes se fijan en esta parte donde dice más, van a estadísticas, y la estadística aplicada a datos meteorológicos no es más ni menos que climatología. O sea que en esta página ya estamos viendo tiempo, clima y pronóstico. Aparece, esta ventana se despliega cuando uno entra a estadísticas. Entonces fíjense que esto fue consultado el día 7 y le hice la estadística del 8 hacia atrás. Bueno, son las diferentes variables que miden, ¿no? Viento, en este caso es velocidad de viento en nudos, dirección de viento, temperatura y lluvia. Esta es una página del CPT, que es el Instituto de Previsión Numérica de Brasil, que sería una especie de servicio meteorológico, pero abarca muchísimas más áreas, incluso abarca áreas de astrofísica, etc. En esta captura les estoy mostrando netamente lo que es la previsión numérica, que es esto de acá, la solapa previsión numérica, y que abarca todo lo que es parte del sur de Centroamérica y casi todo Sudamérica. En este caso se elige como variable a predecir la precipitación acumulada en 24 horas y en horarios que abarcan los 24, 36, 48, 60 y 72 horas. O sea, el pronóstico, yo voy a estar viendo el pronóstico de hoy, de mañana al mediodía, de mañana a la noche, y así sucesivamente. Prácticamente son 3 días de pronóstico. Eso es lo que quiere decir estos pasos horarios. Y lo que me va a indicar, por ejemplo, si yo me ubico, acá estoy ubicado en 24 horas, pero si yo me ubico en 48 horas, 48 horas sería mañana a la noche, no, sino pasado de mañana a la noche. El mapa me va a indicar para el sábado a la noche cuánta lluvia se acumuló en las 24 horas anteriores, que es lo que yo estoy eligiendo acá. Esto igual, chicos, explórenlo. Yo les nombro y les muestro como para que más o menos se entiendan, pero explórenlo y si les sirve utilidad. Es solamente darle la fuente de información.
Y en este caso los gráficos del mapa responden a esta escala de color. Por ejemplo, en esta zona de Buenos Aires, que es el centro de Buenos Aires, el pronóstico a 24 horas, o sea, supóngase que yo esto lo estoy consultando hoy, me dice que en 24 horas, o sea, mañana a esta misma hora, en esta zona se habrá acumulado más o menos entre 50, 70, depende del ojo que tengan, ven qué color corresponde con la escala y dicen en 24 horas cuánto acumuló las 24 horas anteriores. O sea que lo que me está diciendo acá es, no sé ahora qué hora es, son las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche, en esta parte, se acumularon en 24 horas 50 o 70 milímetros. Eso es lo que está diciendo, cómo se interpreta ese mapa, si se quiere. Después tiene otra, yo acá les mostraba la precipitación acumulada en 24 horas, también tiene la precipitación acumulada en 6 horas. Y ese tipo de mapa te muestra también, aparte del gráfico de la precipitación acumulada, en este caso en 6 horas, te muestra lo que son las líneas, las isobaras, que ya vamos a ver lo que significa, pero básicamente está relacionado con la presión atmosférica, y después ya vamos a ver cómo los centros de alta y baja presión atmosférica se relacionan con los movimientos de masa de aire y todo lo que eso desencadena. Esta es una página de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que, bueno, como dice el título, se relaciona con las heladas en la República Argentina, Centro de Información Agroclimática, llama la institución o el instituto, y lo que nos permite es, entrando a uno de los puntos que te indicaba en cualquiera de los dos mapas, nos da la estadística, esto es climático. Por ejemplo, entrando, si yo elijo Bolívar, que Bolívar es uno de los puntos de acá del centro de la provincia de Buenos Aires, me da cómo es la característica de las heladas en esa localidad. Entonces nos dice en qué fecha en promedio ocurre la primera helada, en qué fecha en promedio ocurre la última helada, y otros índices que no viene al caso explicarlo porque vamos a tener una clase completa hablando de todo esto. Pero lo que sí quiero que les quede es que esto es una fuente de información, es meteorológica, pero fíjense lo que dice acá, agrometeorológica. Por una característica que ya vamos a ver, el nivel de temperatura que analiza este tipo de fuente de información está relacionado con el daño por frío en los vegetales. Entonces ya pasamos de lo que es meteorología o climatología netamente como fenómeno físico atmosférico a su efecto en una producción agrícola. Y ahí ya nos vamos a lo que es la agrometeorología. Y fíjense que como todo fuente de información climática, sí o sí me tiene que decir qué periodo abarca. En este caso, para toda esta estadística se tomó información desde el 89 al 2012. Después tenemos también meteogramas y otras cosas que les repito. Esta página, cuando veamos puntualmente heladas, nos va a servir para sacar estadísticas que ustedes van a necesitar. El CEPA, ya de vuelta, seguimos en lo que es ya la relación netamente, o sea, la relación bien íntima de lo que es la meteorología y la climatología aplicada a su efecto sobre la producción agropecuaria. El CEPA ahora, sabes que no recuerdo bien qué significaba la sigla, es un portal que se desarrolló en el Instituto de Clima y Agua, y vean que dan información bien relacionada a lo que son los cultivos, índices de vegetación, agrometeorología, en donde está, por ejemplo, metido incendios, heladas, inundaciones, sequías, etcétera. Escenarios evolutivos, que son tendencia, de vuelta hablando un poco de lo que es pronóstico, eventos extremos, esas relacionado un poco con lo que es las anomalías de los que hablaba Martín como ejemplo en temperatura, y monitoreo de la agricultura es básicamente el estado de los cultivos. Otra fuente de información son los radares meteorológicos, que se basa en el radar funciona emitiendo una onda, y en base a cómo rebota esa onda, en este caso con las nubes, recibe información de ese rebote, y esa información procesada genera este tipo de mapas. En este caso está hablando de lo que es
lluvia. Fíjense, en toda esta parte de acá tenemos escalas, si nos referimos a la escala de colores de acá, entre amarillas y verdes, y entre amarillas y naranja, pocas zonas rojas. Entonces, en base a la información de radar, lo que nos está diciendo esta imagen es que en esa zona hay probabilidad de lluvias entre moderadas y fuertes en la zona amarilla y roja, y entre moderadas y leve entre la zona amarilla y verde. Esto es una imagen estática, pero sepan que si ustedes visitan la página, tienen la animación y son imágenes una tras de la otra que simularían lo que es un video, y nos permite, por ejemplo, si en el video ese que ustedes reproducen, ustedes ven que todo esto, que sería lo que es un frente de tormenta, viene avanzando hacia allá, uno esperaría que en tantos minutos esta zona de tormenta esté en esta parte. Entonces eso también es una herramienta de la cual se nutren los meteorólogos que hacen pronóstico al corto plazo. Esto es para situación actual y pronóstico a corto plazo. No estamos hablando en este caso de climatología. Y como les decía entonces, ya les di un pantallazo de lo que son las fuentes de información. Les voy a mostrar lo que es el SIGA. Ahí hay algo en el... Hay una frase de Rafael en el chat. Les decía que les pretendo mostrar el SIGA desde la página. Esperemos que anden. Y ahí, como les decía hoy, esta es la página actual, digamos. Es un poco diferente. La información es la misma, pero está presentada de una forma diferente. La idea, como les dijo Martín, es que conozcan un poco la página y mostrarles cómo descargar una serie. Y después ustedes esa serie van a ver, yo voy a hacer un ejemplo, y van a ver que esa serie la van a tener que digerir mucho, porque no todo es color de rosa, como se dice normalmente. Las estaciones están funcionando, muchas ya hace más de 12 años, pero muchas también tuvieron interrupciones en el medio, que en algunos casos, por cuestiones que no vienen al caso, pero son coyunturales, interrumpen la serie por a veces más de un año. Entonces la idea es que, bueno, ustedes entran a este portal. Acá sí les pido que presten atención porque es lo que van a tener que hacer como espacio práctico. siga2.inta.gov.ar. Esto no hace falta que lo ponga, ya los redirecciona directamente. Y se encuentran con esta página, que es el mapa base de la República Argentina. Obviamente tiene el resto de Sudamérica. Si se alejan más, tienen todo el mundo, pero no van a tener estaciones nuestras en todo el mundo. Acá tienen para elegir diferentes mapas base, si quieren ver las ciudades, si quieren ver las precipitaciones de los últimos días. Bueno, por eso investiguenlo y jueguen ustedes, no viene a la cuestión de esta etapa de la clase. Lo que sí les quiero mostrar es que qué significan todos estos iconos o estos colores. Las estaciones que están pintadas en este marrón, que no sé qué marrón sería, o un verde amarronado, son estaciones extra INTA, son estaciones comerciales. Yo les comenté que la estación automática que les mostró Martín son estaciones diseñadas por la UTN, Avellaneda y el INTA, en el marco de un proyecto que dirigió precisamente Rafael hace ya 15 años que empezó ese proyecto. Y esas estaciones son las que están representadas en el verde clarito o en el verde este más oscuro. Automáticas online o en línea y automáticas offline o fuera de línea. Ari, sí. Fíjate si podés hacer zoom de tu página web, que sí, así se ve más grande como la pantalla compartida. Ah, bueno. Lo que pasa es que amplía el mapa, no amplía... A ver acá. Ahí está. Sí, mantener apretada control y el mouse. Ahí está perfecto. Bien. Entonces le decía, esta que dice extra INTA online o offline, que en este momento son todas offline por un problema del servidor, son estaciones comerciales que, por ejemplo, estas de acá de Entre Ríos son de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que por un convenio quisieron o pidieron que aparezcan sus estaciones en la página del INTA. Ustedes esas estaciones no las van a usar, primero porque están fuera de línea y segundo porque nos vamos a acotar a la fuente de información que ustedes van a utilizar.
Básicamente lo que les vamos a pedir que utilicen son las convencionales no actualizadas, las convencionales actualizadas que están en un verde, en un azul más clarito, las automáticas fuera de línea y las automáticas en línea. Obviamente de las convencionales no actualizadas y las automáticas fuera de línea van a tener que ver, por ejemplo, las convencionales no actualizadas, qué tan no actualizadas están, porque si eligen una de las convencionales que no tiene muchos años de datos, quizás no les sirva. Eso es criterio de ustedes. No sé, Martín, si diste alguna referencia de cuántos años al menos tienen que tener de datos para la caracterización. Sí, estuve hablando de las estadísticas normales y de las... No, para el trabajo práctico, digo. No, eso es parte del criterio de ellos. Bien, bueno, entonces en base a ese criterio que ustedes quieran tener, vean qué estación les sirve y qué no. Ahora vamos a ver cómo acceden a esos datos. Acá, un poco sí. así lo refresco, ya que lo estás por explicar. Sí. Acá los chicos lo que tienen que ir haciendo es entrar en cada uno de esos puntitos y ver la estación que mejor represente lo que quieran hacer, o donde ustedes, alumnos, se sientan menos limitados. El desafío es decir, bueno, buscan una localidad. Acá no hay un efecto biológico que estudiar, o sea que ahí ya es más fácil la relación. Mirando ese mapa dicen, bueno, no sé, por algún motivo personal les interesa Misiones, porque por ahí tienen familia ahí, por lo que fuese, y bueno, buscan ahí qué estación de Misiones usarían en base a la clasificación que seguramente le estás por explicar. Y una vez que entren, empiezan a mirar los datos y bueno, ahí van a sondear qué cantidad de datos tiene, cuántos años, si están ahora fuera de línea o están online. Esos. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, tiene una forma acá de buscar, si ustedes buscan una localidad en particular, para no entrar en cada una de estas y ver qué localidad es, ustedes pueden buscar una localidad. Si esa localidad tiene una estación, les va a aparecer, por ejemplo, buscan, no sé, Confer aparece San Fernando, Valle Inferior, supóngase que querían San Fernando, la tienen. Ahora, si acá escriben una localidad que no está acá, no les va a aparecer, obviamente. Lo que deberían hacer es más o menos ver, si a ustedes en particular les interesa una zona, acercarse y señalando ahí. Esta, por ejemplo, es Coronel Suárez. Ubicar en otro mapa o pueden poner acá, por ejemplo, ciudades. ¿Qué ciudades aparece cerca? Bueno, en este caso, Pigüé, Darragueira. Bueno, supónganse que quieren caracterizar Pigüé. No para el trabajo práctico, sino para algo que ustedes necesiten algo. Bueno, con criterio elegirán cualquiera de estas dos. En este caso en particular van a elegir solamente las estaciones que están, las localidades donde hay estaciones. La otra forma de acceder, o sea, lo que yo les propongo es, supónganse que ustedes quieren saber o quieren hacer trabajo práctico sobre el 25 de mayo, pueden entrar acá, de esa forma de acceder al dato, ven el último dato. Para acceder a datos anteriores van a más datos, y tiene una forma de, bueno, acá les da lo que se llama el metadato, ¿no? Las características de la estación, dónde está, en qué localidad, longitud, latitud, etc. De vuelta el último dato, todos los datos de la 0 hora hasta la actualidad, cada 10 minutos, el gráfico del día de hoy, y el promedio de cada variable, el promedio acumulado de acuerdo a la variable de los últimos días. De esta forma de consultar no van a tener más que eso, por lo cual yo les propongo que esto lo tengan como una opción de visualización para ir acercándose a ver si esa localidad les interesaría. Si esa localidad les interesa, ya iría, yo les digo que vayan a hacer la consulta en esta parte, en la solapa datos. Entonces, cuando entran a la solapa datos, les va a decir los pasos que tienen que seguir para obtener la información. Ustedes, por ejemplo, yo les había dicho 25 de mayo. Entonces escribimos 25 de y ya les aparece algo aproximado. Fíjense, esta por el icono es una estación comercial, está fuera de línea. Bueno, estas son otras cosas, no importa.
Esto es también otra que está fuera de línea, que no es de Intel. Las dos que coinciden con 25, que en verdad no sé por qué Causet te dice 20, está relacionado, pero acá está la que ustedes buscaban, 25 de mayo. Pergamino, la seleccionan. Pergamino es la experimental de Intel a la que pertenece. Y una vez que ustedes ya seleccionaron, fíjense que les aparece una primera característica de la estación. Les dice el nombre, la localidad en donde está, el tipo de estación que dice, aparece en todos THP, la identificación es una identificación interna y la provincia. Y acá ustedes pueden consultar un día en particular, que voy a mostrárselos ahora. Fíjense, consultar una fecha, entonces ustedes van acá al calendario y, por ejemplo, ven el día de ayer, consultar. Y les tira el resumen del día de ayer. ¿El resumen qué es? La caracterización del día de ayer. Por ejemplo, temperatura 25.1, esto fue la temperatura media del día de ayer. Pero también tienen la temperatura máxima, la mínima, la temperatura del suelo media, la precipitación pluviométrica y cronológica, que después van a ver la diferencia entre uno y otro, no llovió. La humedad en 2 pasos el promedio de todos los datos del día. Esta estación toma 144 días, 144 datos diarios. Y el promedio de las 3 horas 11, 14 y 20. Fíjense que es muy parecido. Velocidad del viento media, velocidad del viento máxima, bueno, tienen toda la caracterización. Y el gráfico diario, el gráfico horario, que esto es muy útil para ver así en una sola visualización cómo se comportó. Fíjense, la humedad, la temperatura. En este caso no llovió, por eso no hay ni precipitación acumulada ni precipitación. Pueden graficar la temperatura del suelo, habilitando esto. Les conviene deshabilitar las otras variables para que la escala cambie y se visualiza mejor. Y, por ejemplo, deshabilitando todo y habilitando dirección y velocidad de viento, ven cómo fueron esas dos variables. Ubicándose en la línea de gráfico, además tienen el dato puntual. Acá tienen los datos horarios que lo pueden descargar también en formato de Excel, o sea XLS o .csv. Tienen cada 10 minutos el valor de cada una de las variables que toma la estación y algunos valores que no es el caso. Por ejemplo, bueno, acá está faltando, debe ser por el mismo problema del servidor que les digo, están migrando el servidor a otro lugar. Pueden tener valores calculados, por ejemplo, heliofanía, bueno, variables que todavía no conocen, pero sepan que son valores medidos, pero también puede haber algunos valores calculados. Día cercano les muestra lo que sería este resumen, que en este caso es de un día solo, te lo muestra en una tabla de los últimos días. Temperatura, la mínima, la media, la máxima, la del suelo, la precipitación pluviométrica, la cronológica, la humedad, etcétera, bueno, en forma de tabla. Y esta misma información te la muestra en forma de gráfico, ven como les digo, en los últimos 5 días, pero en forma de gráfico. Con el mismo criterio de búsqueda pueden consultar un periodo del año. O sea que tienen que poner en qué momento inicia, por ejemplo, 1 de febrero, y en qué momento finaliza el periodo que ustedes quieren consultar. Vamos a poner que finaliza ayer. Y cuando ponen consultar le da básicamente la misma información, pero del periodo de días que ustedes eligieron. Explicado todo esto, yo les recomiendo que ustedes la descarga de datos para su trabajo práctico en particular lo hagan de la siguiente manera. Entramos a la solapa datos. Vamos a hacer como que empezamos desde cero vuelta. Ustedes entran a esta página, van a la solapa datos, eligen la estación y una vez que la eligieron, automáticamente acá les pone serie histórica descargar. Cuando apretan acá, fíjense acá abajo lo que aparece. Le descarga en formato de archivo Excel todo el historial de la estación. Y si lo abren, ahí van a tener el dato crudo, que en este caso es dato crudo diario. O sea, no les está mostrando los datos cada 10 minutos de cada día, sino el resumen de cada día desde que inició la toma de datos esa estación hasta el último dato que tenga.
En este caso, fíjense, el primer dato lo tomó el 5 de septiembre de 2012 y el último dato lo tomó, o al menos el que está acá, el 27 de febrero. Esto tiene un atraso más o menos, este historial se actualiza cada 5 días. Calculo que mañana ya estarán los datos hasta el 3 o hasta hoy. Pero fíjense que acá ya ustedes tienen los datos diarios. Esta estación es una de las que podemos decir que prácticamente no tienen datos discontinuados. De los casi 9 años que tiene de datos, están prácticamente todos los datos. Y bueno, ustedes van a encontrar entonces con este tipo de planilla como información básica para hacer su trabajo práctico. Y fíjense que tienen toda esta información y el encabezado de cada columna dice qué significa esa columna. La temperatura en abrigo 1,5 metros es la temperatura media medido en abrigo, después vamos a ver lo que es un abrigo meteorológico, la temperatura máxima, la temperatura mínima. Estas 3 variables no las mide esta estación, por lo cual no te las muestra. La temperatura del suelo medida a 10 centímetros de profundidad, la precipitación pluviométrica, cronológica. Estos son valores calculados, por ejemplo, tensión de vapor, ya vamos a ver lo que es, pero es un valor calculado. Esto es un valor medido, esto también es un valor calculado. Bueno, acá tienen todas las variables que les puede dar esta estación, día por día, desde septiembre del 2012 hasta la actualidad prácticamente. Y después, bueno, se tendrá que mover y fijarse si en algún momento se interrumpe. Por ejemplo, ven acá hay 2 espacios en blanco. Fíjense, es el 16 de febrero, el 17 no tomó datos y después saltó al 1 de marzo, o sea que estuvo prácticamente 13 días sin tomar datos esa estación. El motivo lo desconozco, o quizás lo haya conocido en su momento, obviamente ahora me olvidé. Acá pasó lo mismo, pero en un periodo de tiempo más chico. Ahí puede haber pasado que el SIGA, para construir esa variable diaria, necesita una cantidad mínima de registros. Entonces por ahí la estación meteorológica anduvo 24 horas, o sea que tuvo 144 registros, porque es lo que almacena los segmentos de 10, pero anduvo desde las 3 de la tarde de un día hasta las 3 de la tarde del otro día. O sea, tenés 24 horas, pero cronológicamente falta más de mediodía para cada uno. Entonces la cantidad de registros me lo indicó Rafael, que yo le pregunté por mi tesis y maestría, que estoy trabajando en esto, es para las variables continuas, que son las más complicadas, son 123 registros. Así que 123 por 10 sería la cantidad de horas que necesitamos como para decir que la temperatura como una variable continua en su fenómeno físico pueda ser caracterizada o expresada a través de un día. Bien. Te aclaro algo sobre las variables que se acumulan, como la precipitación, aceptamos menos faltantes que sobre la temperatura, sobre la cual se puede hacer un promedio aceptando alguna cantidad de faltantes mayor. Igualmente el sistema era bastante estricto, aceptaba pocos faltantes, porque si no, bueno, llevamos al usuario a una confusión, ¿no? Es decir, si hacemos una presentación donde tenemos la mitad de los datos de un día, eso no sirve. Pero bueno, ya lo aclararemos más adelante con mayor detalle. Sí, imagínense los alumnos, ¿no? Con la curva diaria que yo les mencioné de temperatura, si la quisieras graficar ahí, Ari. ¿Con estos datos? No tenés el pizarrón, perdón. No, le puedo mostrar acá un día en particular, sí. Imagínense que el mediodía es el punto más caliente del día. Imagínense 5 horas solamente registradas de 11 a 15 horas y se quedarían con un valor promedio más alto del promedio diario que contempla los valores mínimos. Ahí un poco Ariel les puso un gráfico. Imagínense que toman datos de las 10:50 hasta las 19:10. Se están quedando con la parte del día más cálida. Entonces el promedio ese
sería no real para lo que fue realmente ese día si contemplan todos los datos. Esa es un poco la idea de este juego que yo les menciono, con qué datos se eligen para caracterizar qué cosa. Seguí, Gary, si Bien, te bien. faltaba. Ustedes, obviamente, ustedes, ese problema de que se tiene la cantidad necesaria de datos para caracterizar el día, no se van a encontrar porque acá ya se lo está dando caracterizado el día. Si el espacio está en blanco es porque el sistema dijo no hay datos suficientes como para caracterizarlo y lo elimina el propio sistema. O sea, que ustedes no van a tener problema con eso. Así que, bueno, creo que mucho más que esto, no sé, Tincho, si querés agregarle algo más para lo que es su trabajo. Es elegir la estación, ver qué necesariamente, o sea, ustedes tienen que tener un interés por una estación, por curiosidad o porque, como les decía Martín, porque viven ustedes o porque vive algún pariente. Les gusta tal estación, entran de la forma que yo les comenté, bajan este archivo y después se tienen que poner a ver qué tantos faltantes hay. Cada vez que vean un espacio en blanco, fíjense, acá pasa del 6 al 7 al 8, el mismo mes, el mismo año. Entonces acá salté un día solo, bueno, dos acá. La verdad que es bastante completa la estadística esta. Ahora, si se encuentran con una estación que a ustedes les gustó, la eligieron, descargan el archivo y ven que la cantidad de días que faltan son muchas y se repiten, y bueno, ahí ya no, es una estación que no les va a convenir para el trabajo de caracterización. No sé si querés agregar algo más, Martín. Después el otro tema es, para estos cálculos requieren cierto conocimiento de usar el Excel. No sé, Martín, si querés nombrarle algo de eso. No, la verdad es que Excel es una herramienta, no muchos lo saben usar, otros por ahí la usan demasiado bien. La realidad es que, así como para cualquier materia tienen que hacer una presentación y aprendieron a usar PowerPoint, yo no les digo que aprendan a usar Excel, pero no deja de ser una herramienta que agiliza un montón de cosas. Quizás es una de las primeras materias que agarran esta herramienta. La verdad deberían empezar a usarlo. Hay funciones que son bastante simples con las cuales pueden profundizar. Yo los puedo guiar. Yo si les muestro cómo trabajo el Excel, bueno, un poco el cuatrimestre pasado creo que pasó. No a muchos les gustó el manejo que hice del Excel. No es la intención que aprendan Excel, pero bueno, así como es parte de las herramientas que tiene hoy el alumno, la verdad que todo lo que es manejo de datos va por ese lado. Depende al menos para iniciar. Sí, para iniciar, a ver, no sé. No, me refiero a que hay herramientas mucho más potentes, pero para el nivel inicial que ustedes necesitan, No. es más que suficiente. Sí, le sobra, porque a ver, yo no sé si hay alguien que directamente no sabe Excel, entonces, o algunos se dan maña para algo. Yo les puedo mostrar las herramientas básicas que, como para guiarse, ahí cuando tienen una celda, ahí pueden elegir un conjunto de celdas. Ustedes acá, si pueden insertar fórmulas, yendo según donde se paran, apretan este botón que dice insertar función y ahí buscan, por ejemplo, no sé, alguna estadística. Entonces acá pueden buscar, por ejemplo, lo que es promedio. En este caso se llama promedio. Clic ahí y ahí le dicen qué quieren promediar. Pueden elegir un número, o sea, tipean un número, saltan al otro, pueden elegir una celda, vuelven a apretar acá, o pueden elegir un rango de celdas. Esto es básicamente para cualquier función. Simplemente tienen que saber qué es lo que dice la función que resume. Una vez que ponen a aceptar,
En realidad lo que tienen que hacer es ir a la función, a las celdas donde tienen la función. Ya hay un valor 12 que yo les pedí que promedie, entonces acá puedo poner 12. Fíjense que 12 con 12, el promedio es 12. Como 30, aquí actualizo y aquí es un rango de datos. Y bueno, un poco esa es la intención del Excel, diversificar las herramientas. Entonces, dada una serie de datos que ustedes tengan, teniendo una serie de datos así, ustedes pueden ir agregando fórmulas acá. Eso se los va a dar, eso es lo que yo trataba de hablar del aspecto matricial de los datos. Si acá tienen día y acá tienen horas, por ejemplo, acá tienen temperatura, bueno, acá tienen X cantidad de datos, vamos a numerar. Todos estos representan este día. Esto es parte de la caracterización que vamos a ver más adelante, pero bueno, a lo que refiero con el tema del manejo de datos es saber que esta disposición la tengo de esta forma y buscaría un promedio de estos números, insertando la función acá. Cualquier otra necesidad de Excel la profundizamos, yo no tengo problema. De hecho, me quedó truncado dar algún curso abierto en la facultad. Los que tengan actitud de profundizar o de aprender o de lo que fuese, pero de alguna forma sí, es la herramienta básica para el manejo de datos, la más básica que tenemos. Por mi cuenta, lo que yo ya me quedo a disposición de ustedes. Lo que me gustaría es eso que dijiste, Ari, que empiecen a buscar estaciones y bueno, acá empieza la parte práctica. Sí, la idea es que practiquen un poco descargar y ver y el criterio de elección, y si a alguno ya les sirve para que les quede para su trabajo práctico, bueno, bienvenido sea, le faltaría conformar los grupos y listo.